No está grabando. Ya está. Y ahora sí. Buenas noches a todos los miembros de este conversatorio. Hoy vamos a tratar temas de la política, económica y social, de las afectaciones que ha dejado la pandemia en los quiteños. Bueno, en general en todo el país. Tenemos como invitada a la doctora María José Páez, al abogado Gerson Chávez, al señor Fernando Chávez, a la ingeniera Angie Chávez y al tecnólogo Marco Chávez. Este conversatorio es abierto, pueden realizar preguntas o inquietudes que tengan hacia los demás que opinen o den su forma de analizar los temas que vamos a analizar. Vamos a empezar con la doctora María José Páez, con la siguiente pregunta. ¿Cómo es la organización o la gestión dentro del hospital? Muy buenas noches con todos los que están colaborando con este conversatorio. A ver, la organización que estamos en este momento en los hospitales de Quito es mediante un triaje respiratorio. Un triaje es una evaluación inicial que se le da a todos los pacientes que lleguen hacia el hospital y los clasificamos en 3 grupos, que son los pacientes que pueden estar estables y su manejo puede ser domiciliario, para pacientes que tengan patologías añadidas, necesidad de oxígeno, que deben ser hospitalizados, y un tercer grupo que es el que necesita una terapia de cuidados intensivos. Entonces, mediante la gestión que se está realizando. Muchas gracias, doctora Majo. ¿Alguno de los participantes que quiera realizarle alguna pregunta o tenga alguna inquietud acerca del tema? Muy buenas noches, mi nombre es Gerson Chávez. Doctora María José, una pregunta. Durante toda esta pandemia hemos visto nosotros que hay personas asintomáticas. ¿Qué se refiere a personas asintomáticas? ¿Y qué consecuencia tiene ser asintomático? Ya. Bueno, este es un virus nuevo. La respuesta que genera en el cuerpo es diferente. Entonces, hay personas que por su inmunidad no tienen síntomas. Quiere decir que solo pueden comprobarse que tienen el virus o no mediante una prueba, más no por sintomatología. La típica que es la fiebre, el dolor de cuerpo y la tos. Entonces, este es un grupo de riesgo porque son personas que sí contagian a las demás, pero que por clínica no se lo saben, solo se sabría por medio de una prueba. Y a veces se enteran solo por pruebas aleatorias. Perfecto. Otra preguntita. ¿Qué consecuencia de paciente tiene el paciente asintomático? ¿Tiene consecuencias mortales también? ¿O por ser asintomático tiene menos porcentaje de mortalidad? El paciente asintomático tiene menos porcentaje, porque al ser asintomático, no generar una respuesta, no generar la fiebre, no generar la tos, quiere decir que el cuerpo se está defendiendo y no tendrá mayores complicaciones en el futuro. Entonces, el ideal es que se contagia, que su organismo le combate, que no genera mayor complicación, no tiene ninguna necesidad de oxígeno y solo transcurre lo que es el periodo de enfermedad y no presenta mayor complicación. Perfecto, doctora. Otra preguntita. Esto de lo asintomático, solo se comprueba mediante, sé que se comprueba mediante las pruebas PCR. Sí, hay varias pruebas para lo que es el Exactamente. Por favor, COVID. ¿me puede explicar? Mira, tenemos varias pruebas. La primera que es la PCR. ¿Qué es un PCR? Como las siglas dice, es reacción en cadena de polimerasa. Eso quiere decir que busca el ARN del virus. Entonces, esta es la más confiable porque es positiva desde el día 0 que usted esté contagiado. ¿Por qué? Porque buscamos la presencia del virus. Hay otro tipo de pruebas como las que se hacen en sangre. Ahí buscamos 2 cosas en sangre. Podemos buscar proteínas del virus,
pero al estar buscando en sangre necesitamos 5 días de sintomatología. Si nos hacemos antes la prueba, lo más probable es que salga negativo. Y el segundo tipo de prueba que se usa es de anticuerpos. Los anticuerpos, ¿qué son? Son defensas que el cuerpo genera. Pues estas defensas el cuerpo no genera desde el día 0, genera a partir del 5.º día o del 7.º día. Entonces, por eso la confiabilidad de estas no es al 100%. Necesitaríamos un inicio, una fecha segura de inicio de síntomas, contar 5 días y podemos decir que ahí aumentaría la confiabilidad. Pero la ideal es la PCR, que le toman la muestra del hisopado nasofaringeo, porque esa sí podemos detectarle al virus desde el día 0. Perfecto, doctora. ¿Y puede haber error en el PCR? Sí, ¿O depende no? de muchas cosas. Toda prueba diagnóstica depende. Depende de cómo se tome la muestra, de que sea una toma bien tomada, que cómo se transporte la muestra, el tiempo que dure en procesarla. Entonces depende, siempre toda prueba tiene su porcentaje de confiabilidad y de especificidad, pero dentro de todas las pruebas es la que más especificidad tiene. La última pregunta. Una vez que se detecta el virus en la persona, al- el asintomático, mejor me voy a referir al asintomático, porque sé que los asintomáticos son los más peligrosos dentro de la sociedad, ¿no? Porque ellos, como no saben que tienen el virus, pueden contagiar. El asintomático, una vez que se detecta el virus, ¿cuándo él dejaría de transmitir la persona? ¿Al 5.º día, al 7.º día, al 8.º día, al 15.º día? ¿Cómo es Ya, eso? se están realizando estudios. Este no es un virus nuevo. Todos los virus siempre tienen una etapa de contagio, después que manifestaciones clínicas, pero a este virus todavía no se le puede definir claramente el ciclo que tiene, 6 días de contagio, 4. Por eso lo único que se sabe es los 14 días, todos los 14 días posterior a lo que se le dé la fecha de confirmación, es probable de contagio. Entonces, por eso a estas personas asintomáticas que se les realiza la prueba y se les sale positivo, lo ideal sería repetir la prueba a los 14 días y en 14 días ya tener un resultado negativo y decir, salió, ya tiene inmunidad, ya generó defensa. Perfecto. 14 días a partir de la toma de la muestra o del dar positivo. De la toma de la muestra. Sí, no, de la toma de la La muestra. toma de la muestra, sí. No del informe que le da a usted que el Sí, paciente está es de positivo. la toma de la El muestra. día de la toma de la muestra. Ya, muchas gracias. Esas son las preguntas que tenía. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias por invitarme a este conversatorio, que me parece muy interesante, ya que es una problemática de la actualidad, ¿no? Yo tenía una preguntita con respecto a los asintomáticos mismos. Y yo pienso, ¿no? Es mi opinión personal, que estas personas asintomáticas se convierten en un foco de infección potencialmente grave dentro de la población, ¿verdad? Entonces, o sea, yo pienso que no hay cómo sería si o decir, en un supermercado haciendo compras, es un foco de infección, pero totalmente peligroso, ¿verdad? Sí, por eso lo ideal sería realizar las pruebas PCRs a toda la población. Entonces, el éxito de salir de esta pandemia sería eso, realizar pruebas asintomáticos y no sintomáticos y ya hacer un cerco de las personas, porque sabemos que estas son las personas que principalmente realizan contagios, porque al no saber conviven, no tienen las debidas normas de seguridad y son un foco grande de contagio. Entonces, usted me estaría diciendo, doctora, que deberíamos hacernos las pruebas de todas las personas sin excepción, ¿verdad? Sí, ese sería el éxito de de salir en este momento de lo de la pandemia. Muchas gracias, doctora. ¿O más de los miembros que quieran realizar? Y muy buenas y agradecida por integrarme a ese conversatorio. Una pregunta.
Sé que tiene un tiempo determinado desde el inicio del contagio de las personas. ¿Es seguro que es dentro de los 15 días que comienzan a sentir los síntomas? ¿Pueden ser antes o pueden Muy ser buenas después? noches. Lo que se ha comprobado por los estudios son 14 días. Sí, después se habla también de una reactivación, porque como es un virus nuevo, es el que se está investigando, pero idealmente son los 14 días. También se habla de infecciones que una persona que ya estuvo volvió a tener, es porque se le está haciendo estudios. Es un virus, este es un virus netamente respiratorio, pero también hay unos receptores en la vía intestinal. Es por eso que según los estudios que están dando, puede ser que el virus todavía después de sus tiempos de 14 días tenga sus reservas en el intestino, por eso hay manifestaciones intestinales también. Pero la gran mayoría de estudios ya le ha acabado el ciclo y son los 14 días desde mi inicio, desde el día cero, los de mayor contagio. Yeah. Desde el primer día hasta el día 14, la persona puede ser propensa a contagiar a más personas dentro de esos Sí. 14 días. Como me acaba de decir, que eso tiene que ver con el intestino en el organismo. El día de hoy salió un reportaje que se encontró en las alcantarillas. El virus mismo, en nuestros desechos, el virus sigue activo, sigue vivo. Hay un estudio último que nos muestra cuánto vive en las superficies. El virus vive en cada superficie en diferente tiempo, ¿sí? Por eso sí hay que tener cuidado en los materiales que se utiliza, porque también son un medio de contagio. Por eso es que siempre se hace hincapié en el cuidado de las manos, en las superficies que topamos, en desinfectar los zapatos. Entonces, es un virus nuevo. Se está dando ya la sintomatología que es gastrointestinal, como las diarreas. Entonces, hay esa hipótesis que el virus también puede tener unos reservorios en estas partes del organismo. Muchas gracias. Mi última pregunta. Sobre las personas que son asintomáticas. El virus tiene un ciclo de vida, ¿verdad? Entonces, las personas asintomáticas, ¿desde cuándo igual comienzan a contagiar a las personas? Desde el día de infección. Desde el primer día. Sí, desde el primer día. Entonces son personas que obviamente no podemos establecer el día 1 de infección porque al no tener síntomas no saben en qué día se contagiaron. Entonces más bien en estas personas nosotros tomamos los 14 días de cuarentena desde el día que se toma el hisopado y tuvo el positivo. Desde ahí se toma. Siempre es muy diferente a cómo manejamos con los que sí tienen síntomas, porque más bien ellos, la cuarentena y los días que ellos tienen que estar encerrados se los toma desde que ellos tuvieron las molestias. Pero en estas personas asintomáticas es desde el día que se toma la muestra. Muchas gracias. Discúlpeme, doctora, una pregunta que se me quedó suelta. A una persona que se le tomó una muestra y es asintomática, con el PCR se le puede determinar si, por ejemplo, le tomaron el miércoles el miércoles la toma, le hicieron la toma el miércoles la PCR. ¿Ese miércoles pudo haberse contagiado en la mañana o ya viene contagiado? No, puede haberse contagiado en la mañana. El PCR, como es desde el día 0, puede ser que se contagió 2 días, un día antes, que ya esté en el día 13 y el PCR le salga positivo. Entonces, por eso es que el PCR es el más confiable, porque es el que es desde el día... Los 15 días, pongámosle un día más, el 15º día ya no le sale positivo. Ya no, porque en el PCR buscamos el virus. Entonces, después de 15 días, lo más recomendable es que una persona se haga y obviamente el PCR le va a salir negativo porque ahí estamos buscando la presencia del virus. A estas personas también se les recomienda hacerse la otra prueba, que es la de las defensas, las inmunoglobulinas, porque aquí ya nos debería salir una positiva. Hay 2 inmunoglobulinas, la G y la M. Entonces, cuando usted se va a hacer en un laboratorio, le van a dar 2, G y M.
Entonces, estas inmunoglobulinas son defensas que el cuerpo genera. La G quiere decir que yo ya tuve ya me expuse al virus y que yo ya generé una respuesta, una defensa. Entonces, si a usted le sale G positiva, quiere decir que ya tuvo, ¿sí? Pero la M es la que en cambio es la defensa activa del momento. Entonces, si en ese momento está cursando por infección, le va a salir M positiva. Muchas gracias. Entonces, lo recomendable, según le escucha a usted, doctora, que una vez que se haga la PCR, los 15 días, y a los 15 días se haga una que se llama, bueno, no me acuerdo, es para los anticuerpos, sí. Se llama. ¿Sería lo recomendable eso o volverse a hacer una PCR? Lo recomendable es las inmunoglobulinas. Ya, muy bien, eso, muchas gracias. Perdón, otra cosa. ¿Qué medicamento, o sea, el que tiene el asintomático también tiene que tomar medicamento? A ver, la medicación que usamos en este momento es para ayudar a los síntomas que genera la infección, más no netamente para atacarle al virus porque no hay tratamiento. Entonces, lo más difícil de esta pandemia es que no tenemos un tratamiento netamente para matarle al virus. Se está utilizando otro tipo de medicamento que usamos en otro tipo de virus, como el VIH, el virus de la malaria, pero son para otro tipo de cosas. La medicación que se utiliza en este momento es para la sintomatología. Si es para la fiebre, un antitérmico. Si es para la tos, algo que le ayude para la tos. Y a los pacientes hospitalizados, en medicamentos que están a prueba, que no están todavía verificados. O sea que una persona asintomática puede vivir los 15 días afuera sin tomar nada y no le pasa nada. Más o menos. Solo es para los síntomas. O sea, lo que se le recomienda es netamente por los estudios del paracetamol, porque los AINES como el ibuprofeno y los otro tipo de clase de medicamentos que también sirven para la fiebre no ayudan en este proceso. Entonces, por eso, netamente la medicación que se le da es para la mejoría de los síntomas. Si no hay síntomas, nada. Una pregunta. Se ha visto que a nivel de Ecuador la gente se desploma en la calle. ¿Esos pueden ser los asintomáticos o no? Sí, una persona que no tiene ninguna molestia sale por no tener ninguna molestia, no tiene las normas necesarias de prevención. ¿Ya? Y es el que contagia. Sí, pero estoy diciendo que hay algunos que hemos visto en las redes sociales, también en los noticieros, que hay gente que se desploma y muere en la calle. No, el virus es netamente hasta agresivo, ¿sí? No es un típico virus que hace una patología, una enfermedad crónica, que yo poco a poco me voy deteriorando, que empiezo primero con dolor de cuerpo, después me fatigo. Entonces, este es un virus muy agresivo que llega a un punto donde colapsa totalmente. El virus, ¿cómo es el que infecta al organismo? Primero, el virus entra por gotas, ¿sí? Las gotas que nosotros emitimos, que son microscópicas, que a veces no observamos cuando hablamos, tosemos o estornudamos. Entonces, el virus entra por estas mucosas. Entonces, el virus entra, infecta a las células respiratorias. Entonces, primero, para infectar a todo el cuerpo, se mete en una célula. La célula le reconoce como que si fuera propio del cuerpo y comienzan a hacer millones de copias. Al hacer millones de copias hay gran cantidad y comienza poco a poco a ir avanzando por todo el sistema respiratorio. Entonces, si llega a infectar solo hasta una parte que es el árbol bronquial, la típica sintomatología, tos, fiebre, malestar general. Pero si el virus sigue avanzando, llega a la parte final que es el pulmón. ¿El pulmón de qué se encarga? De hacer un intercambio de gases. Yo absorbo oxígeno y boto CO2. Entonces lo que hace este virus es colapsarle, cerrarle al pulmón. Entonces hay estas personas que tienen una sintomatología leve o no toman mucho interés, no se dan cuenta que empiezan primero con una fatiga. Entonces, es un virus que usted puede estar en estas horas simplemente con una fatiga, con un cansancio, con una necesidad más de oxígeno
y que mañana normalmente ya llega al pulmón y simplemente les colapsa. Entonces es algo que se debe ser rápido, por eso se descompensan de esa forma. Ujú, está bien. Muchas gracias. Ahora vamos con otro miembro del conversatorio, con el abogado Gerson Chávez. ¿Cuál es su labor en este momento dentro de la institución en la que está trabajando? Bueno, muy buenas noches, ¿no? Bueno, y como al comienzo, agradecer a este conversatorio y ser parte parte de informar o transmitir la labor que yo hice dentro de mi institución de trabajo, ¿no? Yo estuve entregando kits de ayudas humanitarias directamente a la gente que más necesitaba. Entonces, al comienzo, cuando nosotros empezamos a entregar, que fue la primera semana de abril, todo el mundo tenía miedo de este virus porque no se sabía realmente cómo se iba a afrontar el virus, cómo se transmitía el virus. Entonces, siempre nosotros salíamos a trabajar, a entregar los kits de ayuda humanitaria bien tapados, bien cubiertos, con guantes, o sea, con las medidas de prevención necesarias para no contagiarnos. Bueno, una vez y ha salido al campo, a territorio que nosotros llamamos, ahí se ve realmente la necesidad que no por el virus tenía, sino por la situación económica del país o de la ciudad. Pero mientras se iba incrementando los días de confinamiento, la gente ahí sí iba necesitando ya realmente la ayuda humanitaria, en este caso de alimentos. O sea, es una historia muy triste la que nosotros hicimos, la labor que nosotros hicimos, muy gratificante, pero nosotros, los compañeros que hicimos esta labor, realmente a veces llegamos al punto de partida de nuestro trabajo, llegamos destrozados porque veíamos qué clase de gente hay en Quito y qué clase de gente necesitaba, ¿no? O sea, fue algo, como yo digo y he comentado esto, muy gratificante para nosotros el llegar con la ayuda humanitaria a las personas. Pero estar en el campo, a veces nosotros, claro que nos protegíamos todo, pero ver la necesidad de la gente ya nos hacía pensar ni siquiera en el virus, ¿no? Era el estar que la gente hasta se hincaba para que les regalemos una funda de comida. Es algo desgarrador. Fue algo, yo estuve entregando hasta hace 2 semanas kit de alimentos, que igual, como yo les decía a mis compañeros, hay gente que sí tiene, y nosotros tenemos que trabajar para la gente que no tiene. Pero al transcurrir esta situación, al transcurrir el tiempo, la gente que supuestamente tenía al comienzo también dejó de tener. Estamos hablando de casi 90 días de confinamiento, que dejó de trabajar. Entonces, ahí sí tocaba ya no tamizar el entregar los alimentos, sino ahí sí ya tocaba entregar a todas las personas que realmente necesitaban. Esa fue mi labor. Lo hice y muy gratificante. Yo lo hice en la parte norte de Quito. Eh, Llegué a lugares que he conversado, no tienen ni idea que existía en Quito. Y hay gente que realmente necesita, realmente, como yo he dicho, hay gente que nos agradecía y otra gente que nos hablaba. Pero nuestra labor era eso y muy gratificante. Ese fue mi labor en la institución donde yo trabajé. Estuve en primera línea. No nos importaba después, ya con el pasar del tiempo. O sea, la verdad que, como yo le he dicho a mis compañeros de trabajo, ya somos inmunes. O sea, ya nos cubríamos, tapábamos, pero ya, por ejemplo, no utilizábamos guantes porque mientras avanzaba el estudio de esto, decían que los guantes es un móvil, un auto de contagio. O sea, ¿para qué utilizar guantes? Yo entregaba alrededor de 50, 60 kits diarios, solo mi persona. Entonces yo estaba en contacto diario con 50, 60 personas. Gracias a Dios no ha pasado nada. El virus, no me contagié del virus. Siempre tuve la protección necesaria. Y esto, como yo les he dicho, yo puedo contar, esperemos tener nietos a mis nietos, ¿no? Esta experiencia tan gratificante que tuve, que en la pandemia del 2020 estuve en primera línea y entregando kit de alimentos.
para la gente que necesitaba aquí en Quito. Eso es lo que les puedo contar, les puedo transmitir a ustedes, pero como les digo, y compañeros del conversatorio, es algo desgarrador la situación que estaba viviendo la ciudad, donde palpamos. Yo creo que a nivel nacional y tal vez hasta a nivel mundial estaban viviendo esto la gente que trabaja al día a día, ¿no? Recordemos que los quiteños, yo considero que el 60% de quiteños, eh, 60% de quiteños son comerciantes de la calle, ¿no? Y esos son los que necesitan porque trabajan a diario. Y a esas partes nosotros llegamos. A esa gente llegamos para poder ayudar con los kits de alimentos. Eso es lo que les puedo comentar, les puedo transmitir a ustedes en este conversatorio. Cualquier pregunta, estoy dispuesto para responder. Cuando se Gracias, ¿no? acabe la reunión, volvemos a ingresar otra vez para terminar los temas que nos faltan con los demás integrantes, por favor. Ujú. ¿A alguno de los miembros que necesite realizar alguna pregunta o alguna opinión acerca de lo que vivió nuestro abogado Gerson Chávez? Yo quiero hacer una pregunta. Acerca de las entregas, ¿hace un estudio preliminar para ver a qué personas se les va a dar o simplemente van con las entregas y evalúan en ese momento las condiciones en las que vive, si en verdad necesita o no para hacerle la entrega? A ver, se hizo, no sé si ustedes se acuerdan, a través del municipio se una página que tenían que inscribirse para entregar los kits de alimentos. Al comienzo se hizo así, nos daban listas y llegábamos a las casas a entregar, golpeábamos la puerta, por ejemplo, el señor Víctor Andrade, sí, yo soy, sabe que usted se ha inscrito, por favor baje con mascarilla, por favor, y le hacíamos la entrega del kit. Al comienzo sí se hizo así, porque pensábamos, no sé qué pensarían las autoridades, que esto va a pasar enseguida, pero ya al decurrir del tiempo ya no se podía hacer eso, porque la gente comenzó a necesitar más y más y más. Yo hablo de unas 3 o 4 semanas, bueno, pongámosle un mes, que comenzamos y íbamos a golpear la puerta y el señor Víctor Andrade, sí, yo soy, por favor baje, tome, reciba su kit, porque usted se ha inscrito. Sí hubo un control, pero con el decurrir del tiempo y lo que se vino agravando, lo económico, ya no se pudo hacer eso. Teníamos que entregar a la gente que es, ¿no? Claro que priorizamos bastante a la gente, a la gente de vulnerabilidad, ¿no? Mayores adultos, con enfermedades catastróficas y con discapacidad, ¿no? A ellos llegábamos, o sea, a tal punto llegamos nosotros que como había aglomeración al entregar los kits, nosotros decidimos, o nuestras autoridades decidieron entregar pasado las 2 de la tarde, cuando había el toque de queda. Entonces nosotros íbamos después, ya que comenzamos de entregar a todos, porque al comienzo era más fácil porque íbamos y golpeábamos las puertas y la gente no se aglomeraba. Pero ya cuando se comenzó a entregar a todo mundo por la necesidad, la gente se aglomeraba, entonces nuestras autoridades decidieron que se entregue a partir de las 2 de la tarde, toque de queda, íbamos a golpear las puertas, no importaba dónde. Nos ayudaron mucho los dirigentes barriales, porque como ellos estaban en el territorio de ellos, sabía dónde había gente de discapacidad, tercera edad y con enfermedades vulnerables, y ellos nos ayudaban, íbamos a las casas y entregábamos los kits de alimentos. Esa era nuestra labor. Uh-huh. ¿Y si nos podría comentar qué productos nomás contenía estos kits de alimentos que entregaban? Bueno, lo que yo pude observar, porque la verdad venían sellados, ¿no? Venían ya sea amarrados, venían con algún lazo, entregaban atún, sardina, avena, arroz, azúcar, eh, atún, harina, avena. O sea, era un kit básico que si es que sabían racionalizar, les alcanzaba para unos 10, 12 días a la gente que necesitaba, que para ellos es bastante, ¿no? Es bastante, yo consideraba que era no lo necesario, pero sí para poder mitigar, para poder avanzar, para poder comer algo el día, ¿no? Con su familia. Eso también había esta situación de que había familias de 5 o 6 personas, pero lastimosamente el kit se entregaba a cada persona, o sea, a cada familia,
Podía ser una familia de 2 personas, marido y mujer, como podía ser una familia de 5 personas, pero nuestra labor era de entregar un kit a cada familia. Pero lo que sí les digo, lo importante y lo bueno de esta situación, que se volvió a repetir esto. En los barrios que ya entregamos, volvimos a repetir, ¿sí? Volvimos a repetir. O sea, sí fue que a una persona mínimo, le tocó 2 kits en esta pandemia. O sea, tampoco es necesario, tampoco fue que bestia lo suficiente para poder subsistir, pero algo ayudó, las autoridades de la ciudad ayudaron a mitigar el hambre de las personas que necesitaban, ¿no? Eso es lo que les puedo decir. Bueno, yo tengo una preguntita. Yo quería saber si es que estos kits de alimentos fueron donados específicamente por el gobierno o empresas particulares o personas caritativas, ¿no? Quería saber, o sea, si es que ustedes tenían conocimiento de dónde proveía tanto kit de alimentos. Claro, o sea, esa información, bueno, no nos proporcionaron, ¿no? Pero uno analizando en la institución donde se trabaja, tanto fue dinero de institución del gobierno como también ayuda de empresas privadas, ¿no? Porque llegaban con marcas, las fundas, con marcas de las empresas que me imagino donaban o aportaban algo, pero llegaban las fundas con marcas. Eh, a veces uno no puede creer en las redes sociales, uno que palpó la situación, uno que estuvo ahí. Yo me acuerdo que una vez vi en las redes sociales que criticaban porque de un camión bajaban unos cartones y de los cartones se sacaban fundas. Me acuerdo tan clarito. ¿Por qué nosotros hacíamos eso? Porque en los cartones que nos llegaban a nosotros venían 4 kits y teníamos que separar, ¿no? No podíamos entregar un cartón a una familia. No, en cada cartón venían 4 kits y nosotros teníamos que sacar los kits para ir a entregar. Entonces, a veces la prensa o las redes sociales desprestigian el trabajo del gobierno. No estoy tampoco, que bestia, a favor del gobierno, pero desprestigian el trabajo y piensan que se iban llevando estos kits otras personas y no es así. No es así, o sea, nosotros nos llegaban los cartones de los kits y nosotros sacábamos los cartones y venían 4 kits en cada cartón. Eso era todo, ¿no? Y la pregunta, la respuesta es que sí hubo ayuda de empresas privadas. Sí hubo. No lo sé acertadamente, con certeza, pero como yo digo, cuando entregábamos los kits, había fundas con nombres de empresas, ¿no? Para poder entregar. Y yo creo que para hacer eso debían haber colaborado. Tampoco el municipio podía cogerse y atribuirse y sin tener algo a cambio, entregar con los logos de las empresas donde ellos aportaban para poder ayudar a la comunidad. Yo tengo una pregunta. Al Ujú. momento de hacer ustedes la entrega, me imagino que tenían un listado, tanto como direcciones, personal y todo eso. Dentro de ese Ujú. listado también se dividía con personas que se encontraban con necesidades y con las personas que se encontraban por la necesidad de que tenían el virus y no podían salir. O solamente estaba en general. No había división entre personas que estaban contagiadas o personas que No, estaban solamente por necesidad. acuérdense que nosotros cuando empezó el virus, ahora que hace unas 3 semanas es el boom de las pruebas, cuando comenzó el virus no había pruebas, o sea, no había cómo determinar el virus. Entonces nosotros no podíamos, o sea, nosotros por eso, en la institución donde yo trabajo, donde yo laboro, recién comenzaron a hacer las PCR a todos los que estuvimos en primera línea. Y hasta ahora, gracias a Dios, no han salido positivos nadie. ¿Sí? No sabíamos si tenían, no tenían. Lo que sí exigíamos nosotros es que al rato de coger el kit, de entregarle nosotros el kit, que se tapen la boca, ya sea con bufanda, ya sea con tapabocas, ya sea con cualquier cosa, pero tenía que salir tapada la boca a coger el kit. Y nosotros igual utilizábamos guantes y yo trabajaba con doble mascarilla, ¿no? Y gafas, gorra. Entonces, esa era la protección nuestra, ¿no? Y después en nuestro trabajo nos facilitaron unos overoles, o sea, antifluidos, y con ese elaboraba. No,
la respuesta es, no sabíamos si tenían o no tenían COVID. Nosotros estábamos a ciegas. Ya, otra pregunta. Al momento de hacer las entregas o hacer el listado, al principio eran a través de la página, si las personas se inscribían o no. Son personas que tenían acceso y conocimiento de computadora, redes, internet y todo ese sitio. Pero las personas de bajos recursos no tienen eso. Entonces, ¿se siguió el ritmo del listado a través de la página o se hizo un listado realmente por zonas donde realmente había vulnerabilidad? A ver, lo importante de esto es que se tuvo una comunicación con los dirigentes barriales. Entonces la gente, como usted dice, yo no tengo computadora, pero me iba donde mi dirigente barrial, si sabe qué, por favor, anoten. Y él les ingresaba a la página. Eso fue lo bueno de esto, al comienzo, ¿no? O sea, al comienzo como todo, porque no pensaba, no, yo al menos realmente, y nadie pensó que se iba a alargar 3 meses esta pandemia. Entonces, al comienzo no, hay que darle a lo del listado, al del listado, pero ya le digo, hubo una coordinación con los dirigentes barriales, que se les decía, por favor, a las personas de más vulnerabilidad, anótenle y manden el listado, pongan en la página. Y eso hacían. Entonces nosotros llegábamos con los kits, con los listados, hablábamos con el dirigente barrial, decían, acá está, acá está, acá está, y nosotros íbamos y entregábamos. Eso fue al comienzo. Después ya no hubo cómo, o sea, ya se desbordó esto porque realmente la gente comenzó a necesitar. O sea, ya no había listado, ya no había nada. Entonces llegábamos a los barrios, nos instalábamos, por ejemplo, hablemos de un barrio X, nos instalábamos con las camionetas, tuvimos la ayuda de la Policía Nacional, tuvimos la ayuda del Ejército Nacional, entonces comenzábamos a hacer distanciamiento y a entregar los kits, a entregar los kits, a entregar los kits, a entregar los kits. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros teníamos la orden de cuando ya no se podía controlar la gente, coger y salir volando de cualquier barrio. Qué pena. Por eso se tomó la decisión de entregar los kits pasado las 2 de la tarde, donde ya había el toque de queda. Ese se tomó la decisión. Las autoridades, ¿no? Eso es lo que le puedo explicar. Le puedo transmitir, ¿no? Al tecnólogo Marco Chávez que nos cuente un poco esta situación como vivió desde la provincia de Manabí. Sí, como prácticamente yo vivo aquí a más de 25 años, eh, aquí en la ciudad, en la provincia de Manabí, afecta mucho lo que es esta problemática, esta pandemia, ¿no? Sí, más en la zona rural, que donde que existe más vulnerabilidad, ya que, ya que las personas no tienen a veces acceso ni siquiera al servicio médico gratuito, que es de gobierno. Pero sin embargo, ha sabido sobrellevarse esta pandemia. Definitivamente, yo puedo poner algo muy interesante aquí, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces las personas culpan a los gobiernos, al COE cantonal, al COE provincial, de que, o sea, las disposiciones son negativas, ¿no? Pero realmente no es así. El gobierno hace lo que tiene que hacer y los alcaldes, ¿no? Pronuncian lo que el gobierno necesita. Por ejemplo, en este caso, se ha puesto el semáforo amarillo en esta provincia, pero más no es porque ha menorado el contagio, más bien es por la necesidad económica que tiene la provincia, ¿verdad? Entonces, porque las personas realmente en sus casas, así como decía el doctor, necesita ya salir a trabajar, porque económicamente ya no tienen que comer, ¿no? No tienen cómo solventarse sus necesidades. Pero aquí hay otro asunto, de que estas personas, o sea, no cumplen con las disposiciones que da el Ministerio de Salud, que es protegerse. Nosotros podemos salir a la calle
Y es de asustarse porque en verdad, como yo les digo a mi familia o les aconsejo a los amigos de ahora en este conversatorio, ojalá lo tomen como un consejo de que, como así como yo soy militar, yo salgo a la guerra, yo no voy a ir con un pañuelo, ¿no? Yo voy con mi arma, con mi fusil, con granadas, con todo lo necesario para poder combatir. Y así les digo que ustedes cuando, o nosotros cuando salgamos a la calle sin mascarillas, con el alcohol, lavarnos lo que las exposiciones que da el Ministerio de Salud para poder no contagiarnos, porque las personas, hay muchas, hay que decirle la realidad del asunto, hay muchas personas que no cumplen nuestras disposiciones. Entonces no hacen el distanciamiento social, uno sale o a la tienda, pero uno se da cuenta, las personas están encima del cuello de uno. Entonces hasta uno se molesta, señora, por favor, retírese un poquito, déjeme comprar, ya salgo usted. Es una problemática bien grande que hay, ¿no? Y yo pienso que no es solo aquí en Manabí, es a nivel mundial tal vez, ¿no? Porque recién últimamente yo vi en las redes sociales esto del día, si ustedes vieron, imagínense lo que sucedió ahí. Y después, yo me imagino que debe haber miles de contagiados ahí. La doctora me puede dar razón de eso, ¿no? Entonces, una problemática que en todo el país y en todo el mundo. De manera que es necesario nosotros hacer conciencia. A las personas tienen que hacer mucha conciencia de que esto no es un juego. Definitivamente va a durar unos pocos médicos, pero por lógica uno se sabe que mientras no haya cura y no haya cómo una vacuna, un medicamento que nos cure, no vamos a poder solucionar estos problemas. Así es. Ahora vamos con otro miembro del conversatorio, con la ingeniera Angie Chávez, con la pregunta de que ¿prefiere el teletrabajo o el trabajo presencial en su labor? ¿Y por qué? Claro, sobre la pregunta, ¿es preferible el teletrabajo? Totalmente. Es más, se dio prioridad en todas las instituciones, tanto privadas como públicas, que se dé prioridad al teletrabajo para así evitar aglomeraciones en las instituciones, evitar cualquier tipo de contagio. Por más pequeña que sea la institución o por más grande que sea la institución, va a haber contagio, va a haber las personas se van a unir tanto en los comedores, en las entradas, en las salidas. Entonces, al ver aglomeración de gente, lo que va a haber es multiplicarse el contagio. No se sabe las personas que vienen desde afuera, desde dónde vienen, si tuvieron todos los cuidados necesarios para llegar al trabajo o asimismo tuvieron todos los cuidados de salir al trabajo. Entonces, es preferible tener el teletrabajo. En la mayoría de instituciones están tomando estas adaptaciones para poder seguir trabajando, seguir manteniendo su puesto de trabajo, seguir teniendo la economía del país, de la casa, con las mismas funciones, con las mismas modalidades, con las mismas facilidades. Ahora, en la actualidad, tenemos todas las facilidades, tanto de redes, tanto de computadoras, todo lo que es tecnología para nosotros poder hacer nuestro trabajo desde casa. Agradeciendo esta invitación y una pregunta al ingeniero. Ingeniera, dentro de su currículum de trabajo, sabemos que usted trabaja en una institución donde contabiliza, en este caso, las defunciones. ¿Nos podría hablar un poquito de eso? Claro, les comento, yo estoy trabajando en una institución en donde tiene absolutamente, maneja, ¿no?, todo el registro de lo que son las defunciones a nivel nacional. Nosotros manejamos diariamente y palpamos diariamente la cantidad de casos que existen, la cantidad
de fallecidos e inconvenientes que se encuentran al día de esto. Todo el mundo sabe lo de la pandemia, el contagio, toda esta situación, ¿no? Pero las personas no tienen a veces el conocimiento qué hacer después de eso, qué hacer después de que la persona fallece del contagio, qué va a pasar, porque supuestamente no hace mucho ninguna institución pública estaba funcionando. No había facilidades de hacer papeles, organización, todo organizarse para lo que se requiere, lo que es la persona fallecida, para los papeles que necesita para el entierro, los papeles, los requisitos que necesitan para los papeles de los familiares. Entonces, la gente estaba totalmente perdida en este caso de información de lo que necesitaba hacer para hacer todos los papeles que se requerían y que se debían hacer para cumplir con todos los parámetros para hacer el entierro de las personas, para hacer todos los papeles posteriores a seguros, a tantas cosas que se necesitaba, ¿no? Normalmente. Antes era tranquilamente si fallecía una persona, todo estaba con normalidad, pero ahora se cerraron muchos, entonces el canal de donde pasaba todos esos trámites se encogió, entonces pasaba por gotero, y encima que pasaba por gotero, había la cantidad de personas fallecidas. Entonces, dentro de las estadísticas que nosotros tenemos, hay un aproximado desde marzo de 16 hasta el mes de abril, 26,000 muertos, ¿ya? De los cuales hay un porcentaje que son personas fallecidas por contagio y hay el otro porcentaje de personas fallecidas por muertes naturales o enfermedades que no sean sobre el virus, ¿sí? Entonces, todo el tiempo pasan por noticias, todo el tiempo pasan por informativos de que las muertes siguen subiendo todos los días, siguen subiendo. Por más que aperturaron este cambio de semáforo, el cambio de semáforo no fue porque ya estaban en normalidad las personas, estaban con normalidad, estaban controlando el virus. No fue así, simplemente fue por necesidad, porque necesitaban muchas personas trabajar, volver a sus funciones para poder tener ingresos. Pero la causa de este cambio de semáforo hizo que comenzara a subirse más de lo que estaban antes. Entonces, ahora podemos ver que ha subido la tasa de muertes, ha subido la tasa de contagios. Entonces, nos podemos dar cuenta que debemos seguir guardando, debemos seguir cuidándonos, debemos de seguir teniendo todas las normas de seguridad para nosotros no ser un índice más dentro de las estadísticas. Una pregunta para todo el panel. ¿Creen que las medidas tomadas por nuestro gobierno fueron a tiempo y eficientes o no? Bueno, yo les contestaría esta pregunta porque realmente yo he estado casi todos los días viendo las necesidades de las personas y la necesidad de solucionar esta pandemia, ¿no? Que, o sea, el gobierno prácticamente hizo lo que tenía que hacer. Vuelvo a todo, ellos la culpa de que ha existido un virus de tal el, nuevamente retomo esta situación de nosotros ser los portadores de la salubridad. Político, ni tampoco defiendo a los políticos, pero han hecho lo que tienen que hacer. No pueden hacer más allá de lo que ellos pueden. ¿Hay más de los miembros del conversatorio que nos pueda dar su opinión sobre esta pregunta?
Bueno, yo, la verdad que las medidas tomadas por el gobierno creo que fueron las acertadas, pero no sé si fue en el tiempo que debía hacerse. Tal vez se pudo hacer un poco más antes y se hubiera evitado los contagios que se tiene ahora. Pero como yo le escucho al tecnólogo Marco Chávez, la verdad que nosotros somos los que tenemos que pararle a esto, como cuidándonos, protegiéndonos. La verdad, y me da mucha pena que la gente el tapabocas lo utiliza como collar, ¿no? O como sombrero. Entonces, no tenemos conciencia. El gobierno hace lo que puede, simple. Eso lo que, ellos no pueden mandarnos un policía a cada uno atrás de nosotros y hacernos cumplir las medidas de bioseguridad. Entonces nosotros tenemos que coger y tener conciencia y acatar las medidas. Lo que sí digo, no sé si el gobierno estuvo a tiempo para tomar las medidas que tomó, súper radicales. Tal vez se pudo hacer más antes. Eso discreparía yo. De ahí las medidas que tomó, tenía que tomarse, o si no, cuánta gente ya estuviera más, la estadística hubiera subido tremendamente. Eso es, eso. Entonces, ¿a qué me refiero? Que yo sí estoy de acuerdo y pienso que sí, las medidas que tomó el gobierno fueron necesarias, total necesarias y correctas. Yo quisiera hablar sobre el tema. O sea, teniendo en cuenta, tal vez las medidas que tomaron no fue totalmente eficientes, pero fueron circunstanciales por esta situación que se está ocurriendo. Son solamente una medida transitoria que tomaron porque sigue subiendo los contagios, ¿sí? Siguen subiendo y solamente fue tal vez por frenar por un tiempo, ¿sí? Por un tiempo. A la espera de resultados, porque todas las medidas que están tomando son de pruebas, más bien no son por algo que se ha pasado en otras ocasiones, simplemente son pruebas que están tomando y que cada vez van a seguir tomando medidas a prueba para ver si funcionan de acuerdo a la situación del país. A ver, sí, sí, ingeniera, yo entiendo eso, pero hay una cosa, y vuelvo y repito, el Estado, el gobierno no puede mandar un policía a cada uno. Nosotros tenemos que tener conciencia y cuidarnos, cuidar nuestra integridad. Que hayan sido eficientes, ya nos dieron los tips de bioseguridad, cómo debemos cuidarnos. O sea, si es que vemos gente que está sin tapabocas, ¿qué tenemos que hacer? Distanciarnos y punto. Si vemos un bus lleno, caminemos hasta ver un bus vacío. Entonces, utilicemos un gel, lavado de manos, alcohol. Hay mucha gente que, por más que se cuide, ¿no? También se puede contagiar. Pero si nosotros no ponemos de parte, esto se desborda. El Estado ya no puede hacer nada más. Ya no puede hacer nada más. Entonces, yo considero que nosotros como personas, como ciudadanos, tenemos que poner de parte y ayudar para que se termine o se baje los índices de mortalidad en nuestro país. Esa es mi opinión, ¿no? Para ya culminar el conversatorio, vamos a dar una recomendación acerca de la pregunta que sería, ¿qué nos espera en los siguientes meses y cómo poder afrontar esta situación de la mejor manera? Empezamos con la doctora María José Pay. A ver, el pronóstico de los siguientes meses. Como sabemos, es un virus que no se va a terminar. Es un virus que es altamente peligroso, por lo que no tenemos una cura. Sabemos que la única cura sería la vacuna o encontrar un tratamiento efectivo. Para eso, para las enfermedades conlleva muchos años en estudios, entonces por eso la única opción es la vacuna. La vacuna tiene varias fases, entonces es un periodo prolongado para una aprobación de vacuna. Entonces, netamente de lo que es este año, por lo que ya dijo la OMS, no vamos a tener la vacuna. Entonces, tenemos que tener claros que
los meses que vienen vamos a tener que convivir con el virus. Lo ideal que está tratando de hacer tanto el gobierno como el ministerio es que poco a poco la población se vaya contagiando, porque es en este momento la única solución que se tiene, en el que no vayamos saturando los hospitales. Entonces, por eso es que se recalca que mientras no sea la necesidad de salir, no salgamos para esta opción, para poco a poco ir adquiriendo esta inmunidad y no ir saturando lo que son los hospitales. Entonces, es una realidad con la que vamos a vivir hasta lo que sea el final del año. Entonces, las únicas recomendaciones, las que se han venido diciendo desde el principio, que es el buen cuidado de manos y usar un buen tapabocas. Vamos con la ingeniera Angie Chávez. El micrófono, Angie, creo que está apagado. Perdón, como les comentaba, lo que dijo la doctora, hay que tener totalmente el cuidado necesario para cada uno de nosotros, tomar todas las medidas que se necesiten para cuidarnos a sí mismos. En lo que es salud, ¿no es cierto? En lo que es económico, poco a poco se va subiendo de acuerdo a cómo se va poniendo con normalidad la situación. Tanto el virus depende de cómo se vuelva a la normalidad la situación económica del país, la situación económica de las empresas, la situación económica dentro del hogar. Entonces, lo único que nos toca es cuidarnos a nosotros mismos para poder que esto se termine pronto y vaya bajando los niveles, tanto de contagio, tanto de mortalidad. Vamos con el abogado Gerson Chávez. A ver, yo le veo a futuro esto bien complicado. Y es la verdad, y yo me he llevado esto desde el comienzo, desde que estuvimos, nosotros nos vamos a contagiarnos todos, o sea, siquiera el 80%, 70% de la población de Ecuador nos vamos a contagiar. Y lastimosamente, tengo una idea, ¿no? Y eso no se me quitó. Aquí el que es fuerte va a vivir, ¿no? Va a vivir hasta que no existe una cura, hasta que no exista una vacuna. Los gobiernos no pueden a la gente tenerle confinada. Yo en mi disposición dije que el 60% de la población de Quito son comerciantes de la calle. Ellos necesitan seguir a trabajar. Como me decían a mí, si no me muero con el COVID, me muero de hambre, me se venciera a mí. Entonces, o sea, yo le veo a futuro bien, bien complicada esa situación. Y como la verdad le escuchaba a la doctora María José, lo que está tratando el gobierno es de que no se sature los hospitales, ¿no? No se sature la salud, la red de salud, para poder tratar de salvar a la mayor de vidas posibles. Yo sí le veo complicado. Entonces, vuelvo y repito, compañeros del conversatorio, o sea, en nosotros destaque salir de esto, como siguiendo los métodos de bioseguridad para poder mitigar y combatir, no combatir, ¿no? Tratar de no contagiarnos con este virus. Está complicado, no sé hasta cuándo, negro, lo económico. La verdad que este último tiempo a nivel mundial, o sea, este virus le devastó económicamente a los países, ¿no? Hay países que son fuertes económicamente y están complicados, pero nuestro país que no es tan fuerte económicamente, con esta recesión del petróleo, con tantas cosas que ha habido, entonces económicamente estamos muy mal. Y eso se está viendo ya con los despidos en las instituciones públicas, ¿no? Eso les puedo decir, les puedo comentar a futuro de esta pandemia que está pasando. Muchas gracias por su opinión. Ahora vamos con el tecnólogo Marco Chávez. Bueno, como
se repite nuevamente, la única forma de que se termine esto es encontrando la vacuna, ¿verdad? Pero hasta mientras, hasta que se encuentre esta vacuna o el momento que cure a las personas, esto va a seguir hasta ese punto, ¿no? Entonces, mientras tanto, yo les recomiendo a las personas, y en este conversatorio también, de que no salgan de sus casas mientras no sea muy necesario, ¿verdad? Porque si es que no me deja mentir la doctora, nosotros somos los portadores del virus. No son ni las plantas, ni los animales, no es otro ser biológico. El único ser biológico que transmite el virus somos las personas. Entonces, mientras nosotros estemos alejados de las personas, pues no vamos a sufrir estos problemas. E igual, si nosotros mantenemos las normas de seguridad, no nos va a pasar nada. Entonces, prácticamente hablando de economía, va a seguir mal el país, el mundo sigue mal hasta que no haya la cura. Va a seguir mal. Y si no hay la cura de aquí a unos 6 meses, un año, esto va para abajo. Realmente va para abajo. Entonces deberíamos rogar a Dios de que verdaderamente haya una cura. Más que todos los médicos, ¿no? Los médicos, los científicos, gracias a ellos, mucha gente se ha salvado. La doctora, que yo me imagino estar trabajando en la línea de fuego y ha sido una de las personas, son héroes de guerra. Prácticamente para mí, son héroes de guerra. Porque ellos han estado luchando día tras día, porque la vida de las personas es muy importante para los médicos. Para eso trabajan ellos, para eso estudiaron, ¿no? Y gracias a ellos hay mucha gente que ha salvado sus vidas. Entonces, un agradecimiento a todos los médicos y les repito, no salgan de su casa mientras no sea. Ahora damos paso al señor Fernando Chávez con la misma pregunta. Haber charlado, haber tenido estas experiencias tanto en la parte médica, la aplicación, a nivel, por ejemplo, de las personas que somos, nosotros deberíamos mantener la fe en Dios, porque nosotros somos seres humanos que a veces erramos, ¿no? Y por muchas necesidades tenemos que salir. Pero una recomendación bien grande, aquí dentro de la humanidad, los que están más propensos a enfermarse y conllevar la muerte son las personas adultas. Entonces, nosotros como seres humanos que estamos todavía con salud, cuidarles pues a nuestros viejitos, a nuestros abuelitos, personas mayores. Claro, o sea, siempre y cuando nosotros estando sanos. ¿Y esto cómo se consigue? Como dijeron todos los panelistas, siguiendo todas las normas de seguridad. Esto lo vamos a vencer, pero eso ya depende de nosotros. Muchas gracias a los panelistas y sigamos adelante. Gracias. Bueno, con esto culminamos el conversatorio. Les agradezco a todos por formar parte de esta reunión y por brindarme su tiempo para realizar esto. Muchas gracias. No tiene por qué. Pasen bien. Cuídense mucho. Muchas gracias. Ha sido un gusto.